Enlace Regional. Don Julián, muy buenos días, bienvenido a Colombia Radio, como siempre, bienvenidísimo. Carlos Fernando, equipo de trabajo, muy buenos días. Bien, don Julián, el objetivo de llamarlo y de seguir hablando de este tema de San Andrés, seguiremos hablando de San Andrés, es la invitación que hizo el presidente Gustavo Petro la semana anterior, el 20 de julio, a su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega, para sentarse a hablar primero de los derechos del pueblo raizal, de la pesca artesanal, que es el diario vivir de mucha comunidad en San Andrés y que tienen que estar allí en las aguas en donde aún existe un diferendo. ¿Cómo analiza usted este tema desde el campo internacional para avanzar en esa búsqueda de solución de acuerdo en una región que es hermana? Muy relevante mantener los canales diplomáticos abiertos. Es función de la Cancillería y obviamente la Presidencia de la República hacer esta gestión. Es un país latinoamericano, parte fronteriza nuestra, por lo tanto ese canal hay que mantenerlo siempre dispuesto. Y si eso es en pro de garantizar los derechos de la población raizal para los efectos de pesca, tránsito y explotación del territorio que en estos momentos compartimos, pues qué solución que esa, ¿no? El diálogo y la interlocución. El diálogo y la interlocución, y justamente para hacer un poco de pedagogía, me gustaría que detalláramos cuáles son las dificultades que están enfrentando en este momento el pueblo raizal y los isleños pues de San Andrés, Providencia y Santa Catalina al no tener un acuerdo con Colombia. Y ya que hay, en otra parte, el interés por ambos presidentes de llegar a un acuerdo, ¿cómo se verían beneficiados las comunidades? Bueno, no solo el acuerdo, sino el cumplimiento de los tratados y de los acuerdos vigentes. El pueblo raizal, como muy bien lo señalaba nuestro invitado, pues tiene dificultades serias a efectos de mantener la pesca tradicional en territorios donde siempre lo han venido haciendo, y segundo, en las condiciones artesanales que ellos implementan, las cuales no están siendo respetadas por las embarcaciones y por los pesqueros nicaragüenses o aquellos que el gobierno nicaragüense ha hecho concesión. Señor Lugo, lo estábamos también comentando hace un instante antes de entrar en contacto con usted, la sensación que se respira en las calles de San Andrés, tanto antes del fallo como luego de conocerse el fallo favorable, cuando uno habla con la comunidad raizal, pues es un espíritu de diálogo justamente, un espíritu de hermandad histórico en el que comparten muchas cosas en común, desde lo comercial, pasando por lo familiar y lo cultural. Ese espíritu de hermandad y ese espíritu de diálogo debería ser el principio también de un común acuerdo ya entre gobiernos. Es un acuerdo entre naciones, es un acuerdo entre estados que hay que mantener, que hay que prevalecer, que hay que buscar. Acá el cuento del asunto es que negociar con dictaduras y negociar con gobiernos que han mantenido a la población bastante oprimida es muy difícil, es muy arriesgado, pero por eso es aún más valioso del gobierno de Gustavo Petro intentarlo. Entonces, hay que hacer el intento en pro de nuestros raizales, en pro de los sanandresanos, pero hay que saber que hay unos riesgos muy altos y que no se le puede dar oxígeno tampoco a el régimen que actualmente gobierna Nicaragua. En ese orden de ideas, es imposible no hacer este proceso, sería un error no intentarlo. Ahora que usted menciona al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y en que en las últimas horas él ha manifestado el interés de llegar a un acuerdo con Colombia, esto debido al fallo a favor tanto de Colombia como para Nicaragua en su momento, ¿se convierte entonces en una gran oportunidad, en un incentivo para poder ya solucionar de fondo la situación? Yo considero que de fondo la situación limítrofe, lo que conlleva los territorios y las zonas marítimas de pesca exclusiva y otros, ya está solucionado. La Haya en sus 3 fallos ha sido muy clara respecto a la delimitación y ante eso no hay nada que negociar.
Lo que hay que negociar es unas condiciones de explotación económica y unas condiciones pacíficas de tránsito en estos territorios que beneficie a todas las partes. Y en ese sentido se aplaude y se abona la intención de los dos gobiernos de sentarse a dialogar. Lo que debe tener clara la ciudadanía es que los elementos limítrofes, los elementos de soberanía, pues no son negociables. Sí, ese tema no es negociable, pero el tema es cumplir esos fallos que ya están vigentes, incluso desde 2012, y llegar a un nuevo acuerdo. ¿Usted ve desde la experiencia un pronto acuerdo o pronto inicio de la búsqueda de un nuevo tratado entre el gobierno de Gustavo Petro y el de Daniel Ortega? Soy un pacifista optimista, diría yo. Me gusta que los canales diplomáticos se mantengan y que sean los primordiales, pero negociar, insisto, con una dictadura de más de 18 años que sigue lastimando a su propia población y tenemos intereses territoriales tan agresivos, tan ambiciosos como Nicaragua, lastimosamente mi pragmatismo me lleva a decir que es bastante difícil. Bien, el tema del petróleo, realmente el tema de la riqueza en hidrocarburos y gas, que era lo que buscaba Nicaragua, alegando su pertenencia de esa plataforma continental extendida, porque allí hay reservas probadas de gas y petróleo. ¿Cómo manejar este tema, especialmente cuando el gobierno del cambio busca hacer la transición energética y buscar otros medios alternativos de generación y no la extracción de petróleo? Poner torres petroleras acabarían con el coral que aún subsiste en la isla. Correcto, totalmente, y eso es un elemento filosófico, ideológico de este gobierno que vamos a tener que observar cómo se negocia, toda vez que las capacidades petroleras de Nicaragua no dependen solo de ellos, sino de terceros. Quiere decir que ellos están dispuestos a generar concesiones a países terceros y a empresas extranjeras, y eso va en contra de la filosofía del gobierno del cambio, pero además de las capacidades petroleras de Colombia, ¿no? Estamos hablando de un territorio que Colombia puede explotar con su industria nacional, mientras que Nicaragua tiene que tercerizar. Y no olvidemos la existencia de la reserva Sea Flower justo en esta zona, que no es solo un bien inmaterial para Colombia o para Nicaragua, sino para el Caribe y el mundo entero. Así es, en imágenes estamos viendo el sector de Sari Bay, al norte de la pista de aterrizaje del aeropuerto Rojas Pinilla, allí en San Andrés. Profesor Lugo, el tema de la interdicción, el tema de la lucha contra el narcotráfico, ratificado por el gobierno nacional también, de luchar contra las mafias que exportan droga, que hacen del tema del narcotráfico aún su negocio, así esté cambiando a pasos agigantados y pocos, el presidente Petro sí lo ha dicho, se estén dando cuenta de este tema del cambio de la estructura en el negocio mundial de las drogas, del narcotráfico. Las autoridades también han trabajado mucho tiempo en el tema de contrarrestar y hacer interdicción justamente en el archipiélago, en Providencia. Especialmente se ha registrado y se registran estas interceptaciones de cargamentos de droga que van hacia Centroamérica o hacia más arriba, hacia Estados Unidos. ¿Cómo trabajar conjuntamente con Nicaragua en este tema? Sí, sigue siendo una medida, la interdicción todavía efectivista del tráfico, del combate al tráfico de drogas. Ante eso no podemos hacer mucho. Yo personalmente soy partidario de que hay que disminuir los niveles de violencia y que eso no necesariamente va atado a la interdicción de cargamentos, pero el diálogo acá no solo con Nicaragua, sino con los países que mantienen esta frontera o esta zona de control, como lo puede ser Jamaica, Haití, Costa Rica, Panamá. Entonces sí hay que convocar un diálogo tripartito para buscar ese acuerdo y ese diálogo. Ahora, Nicaragua sin duda, como país muy grande que controla territorio allí, es llamado a colaborar o es llamado a dialogar. Pero la actitud flexible de Nicaragua frente a muchos delitos, no solo como este, que suceden cerca a sus aguas y que sin duda afectan a la población colombiana de San Andrés, pues va a dificultar mucho este proceso. Enhorabuena, abrimos este canal, enhorabuena, hay una intención de los dos gobiernos de dialogar y ojalá se invite a todas las partes.
Bien, profesor Lugo, Julián Lugo, analista internacional, gracias por estar en Colombia Hoy Radio. Finalmente, la otra parte de la propuesta del presidente Petro, crear una gran confederación caribeña, anglófona, con base en San Andrés, que hermane de nuevo al Caribe como alguna vez estuvo. ¿Se haría a través de CARICOM o cómo lo ve usted? ¿Esta confederación podría establecerse pronto? Bueno, es una propuesta interesante y audaz. No es novedosa, pero sí muy interesante. Acá llamamos ante todo a que Colombia vea su región Caribe como un área de expansión y de influencia política y geográfica más relevante. Más que una conferencia, una confederación, la invitación es a mantener la línea política de Colombia, donde se ha delegado embajadores en los territorios del Caribe que tienen conocimiento de la zona y que tienen relación histórica con la zona. Yo lo veo muy viable desde esa perspectiva paso a paso y creo que podemos llegar a un muy buen escenario futuro si se mantiene esa política de darle la relevancia que tiene el Caribe para Colombia, no solo con esta coyuntura territorial, sino con un tema histórico y de cómo la economía se mueve a través del Caribe de una forma muy muy fuerte, y Colombia históricamente no ha querido posicionarse allí como podría hacerlo. Profesor Lugo, gracias por estar en Colombia Hoy Radio. Un placer acompañarlos y muchas gracias por la invitación. Esta es Colombia Hoy Radio, emisora web conectada con todas las regiones, voces y valores del país diverso. Colombia Hoy Radio.